Hace poco hablamos del mapa de 8 funciones. Tanto si conoces las funciones sombra como si solo conoces el mapa principal de 4 funciones, al final sabemos que hay 2 funciones que son las que suelen llevarse todo el protagonismo y el entendimiento, que son la dominante y la auxiliar. A fin de cuentas, tu personalidad, tus letras, salen de combinar esas 2 funciones. Si sabes tu dominante, ya sabes 3 de las 4 letras. Si eres ti dominante, sabes que eres I, T y P. Y luego solo necesitas la auxiliar, C o N, para saber si la cuarta letra es N o es S. El resto de las funciones no están incluidas, y cuando lees la definición de cada función cognitiva, seguramente te identificarás rápido con las que tengas como dominante y como auxiliar, pero no tanto con la otra, incluso aunque la terciaria y la inferior sean parte de tu mapa principal. Por eso creemos que es importante hablar más a fondo de las otras 6 posiciones de las funciones cognitivas, además de la dominante y la auxiliar. La terciaria es sin duda de las más interesantes y necesarias, ya que es de las que tenemos más alta, pero mucha gente no comprende qué hace ahí, porque no es de las 2 principales y tampoco es la del estrés. ¿Qué pasa con la función terciaria? En el vídeo de hoy hablaremos de 4 aspectos clave para conocer más a fondo esta función y que te pueden ser realmente útiles a la hora de typearte, ya que son herramientas bastante potentes que no encontrarás en ningún test. ¡Comenzamos! El primer aspecto del que queremos hablar es su rol como función tentadora. La función terciaria tiene un papel importante en el momento en que puede llegar a influir muchísimo a la dominante. Si quieres entender mejor este punto, tenemos 2 vídeos hablando sobre lo que son los loops. Pero en esencia, la función terciaria puede ser caprichosa y puede tentarte a caer en zonas que tal vez no sean las más adecuadas para ti, cosa que conseguirá mediante dicha tentación. Cuando esto pasa puede salir un mal resultado, y por eso la función terciaria suele ser mucho más sana cuando colabora con la función auxiliar, que es la que pondría en su sitio a esta función. A veces se puede detectar una personalidad por cómo interactúa la terciaria con la dominante o con la auxiliar, siendo su interacción con la dominante lo que definimos en el vídeo de los 16 loops, y su interacción con la auxiliar algo que también hemos comentado en varios vídeos, como por ejemplo los vídeos donde hablamos más a fondo de las funciones, sus posiciones, las diferencias entre ellas, etc. Tienes todos los links en la descripción. En resumen, la combinación dominante-terciaria suele ser insana, aunque no siempre, pero sí por norma, o por lo menos no hay que dejar que esté demasiado continuada en el tiempo. Y la combinación auxiliar-terciaria, en cambio, suele ser una forma de definir muy bien tu personalidad, e incluso encontrar formas de hacer madurar a la terciaria. Eso no es tarea fácil, porque de ahí pasamos al segundo aspecto destacable sobre esta función. Es un niño inocente. Muchas veces se considera esta función el niño, y esto puede tener varias implicaciones. En el punto final hablaremos de la más importante, pero también es importante saber que cuando usamos esta función al principio, especialmente en la juventud, aunque también pasado los 20 o incluso los 30 puede pasar, suele hacerse de una manera ingenua o inmadura. Otras muchas veces usamos esta función como alivio, para aligerar carga de las funciones principales, pero sin caer en el extremo de la función inferior, siendo una especie de espacio seguro, aunque intentando evitar, eso sí, el riesgo a que nos atrape de nuevo. Conforme pasan los años y nos conocemos mejor a nosotros mismos, podemos ir madurando esta función y que tenga un peso y fiabilidad parejo al de la función auxiliar, haciendo madurar a ese niño, aunque todavía conservará algunas características, y volviendo tu personalidad más completa y preparada para muchas más situaciones. Ahora hablaremos del tercer aspecto que queremos destacar, la identificación contraria a las letras. Cuando alguien que está entrando en el MBTI solo conoce el sistema de 4 letras habitual, sin las funciones, esta función puede ser un auténtico dolor de cabeza a la hora de typear a alguien. Pero incluso si empiezas a conocer las funciones, esta función también esconde una trampa importante, ya que a la hora de pensar en una personalidad normalmente pensamos en las 2 primeras, que como hemos recordado en la introducción son las que encajan con las letras. Si eres ESTJ, eres TSI. Y por lo tanto la función NE, que es su terciaria, parece que no tiene nada que hacer, porque ni la N ni la P que contiene la función NE se ven reflejadas en las letras ESTJ. Por eso esto es un gran obstáculo en los test, donde mucha gente puede contestar en base a si tienen una función terciaria algo desarrollada, o si están en algún loop, o sencillamente conectan mucho con esa función. A veces puede pasar que conectas con esa antes que con la auxiliar, cosa que pasa si eres o demasiado introvertido o demasiado extrovertido. Y por lo tanto el test no está entendiendo por qué pones, por ejemplo, las respuestas de T y NE, pero no pones las respuestas sí con el mismo fervor. Y a un ESTJ le podrá salir ESTJ, pero también le podrá salir ENFP, e incluso ENTP o ENTJ si la cosa se lía,
y dependiendo del algoritmo que use el test, que no todos son iguales. En cambio, ya fuera de los tests, nosotros sí que podemos usar esta función como una valiosa aliada, pues muchas veces detectaremos una personalidad gracias precisamente a su terciaria. Por ejemplo, si vemos claro el loop de la persona, o si vemos claro el trabajo en equipo entre la auxiliar y la terciaria. Por ejemplo, imagina un ti dominante extremadamente introvertido. Esta persona podría tener, por ejemplo, un altísimo nivel de sí, mucho más claro que la función ne, pero al mismo tiempo no tiene nada de la función se. Paradójicamente, a la hora de elegir entre si esa persona es INTP o ISTP, le estaríamos dando el INTP, pero porque vemos una función S mucho más alta que las otras. Esta hipotética paradoja, que realmente no lo es lo que hará que esta persona saque ISTP seguramente en un test que vaya por letras, como 16 Personalities, por ejemplo, donde no tendrá en cuenta que su S viene de la función sí y no viene de la función se. Y esto teniendo en cuenta que el test no le haya salido mal en todos los demás apartados y se acerca al resultado, que luego esos tests a lo mejor le dan algo que no tiene nada que ver por cualquier otro motivo. Pero si lo tiene todo bien, puede que tenga un ISTP por leer más fuerte la S que la N y que en realidad sea que tiene un uso tan fuerte de ti y sí y a lo mejor no se identifica tanto con las respuestas NE o con las respuestas N en general y por lo tanto es gracias a sí que sabemos que esta persona sería INTP. Para terminar hablaremos de un último factor a tener en cuenta y que me parece una de las mejores herramientas para encontrar tu propia personalidad, o la de algún amigo o familiar cercano. La ofensa. Como hemos dicho antes, la función terciaria es una especie de niño y nosotros como encargados de ese niño podríamos llegar a sobreprotegerla. Además no estamos hablando de la función inferior o de las sombras, es una función que en teoría está en nuestro set principal de funciones, y por eso pensamos que la usamos bastante bien. Y por estos motivos es que ocurre lo siguiente. Si alguien nos dice alguna frase que puede tener que ver con que usamos mal esta función, es muy posible que nos lo tomemos especialmente mal, o que nos duela un poco más de lo previsto. Esto no debería ocurrir tan así con las funciones principales porque sabes que las usas bien, por lo general, que se nota que la gente las ve. Así que no te ofenderá tanto si te critican ahí. Y tampoco con las que estén más bajas, o más ajenas a ti, ya que tal vez puedas incluso estar de acuerdo con la persona que te critica. Pero la terciaria es otra historia. Para entenderlo bien vamos a explicar cómo serían los 8 casos. T terciario, NFP, ESFP. Se suelen tomar mal que les digan que no tienen capacidad para organizarse o que no son trabajadores. Otra cosa que les podría molestar es que les digan que no son sinceros. F terciario, NTP, ESTP. Se tomarán mal si les dicen que no son empáticos o que no entienden a las personas de su alrededor, o cosas tipo que hacen daño a los demás o que son torpes socialmente. N terciario, STJ, ESFJ. Suelen tomarse mal que se les diga que son cuadriculados, que no tienen ideas, que no tienen imaginación, que no son creativos. S terciario, ENTJ, ENFJ. No soportan que les digan que no se ensuciarían las manos, que no son capaces de pasar a la acción o que no son capaces de divertirse o vivir el presente. T terciario, INFJ y SFJ. Lo peor es cuando les llaman irracionales, que no son capaces de pensar con objetividad y que se dejan llevar demasiado por lo emocional y por eso sus opiniones y observaciones no son fiables. Phi terciario, INTJ y STJ. Lo peor es que les llamen insensibles, que digan que nada les importa, que los consideren máquinas sin sentimientos y ese tipo de cosas. Ni terciario, ISTP y SFP. Que les digan que no tienen visión de futuro, que solo viven la vida sin pensar en lo que vendrá o en el camino a seguir, y que no saben ver los significados de las cosas, sino que se los ponen directamente en la cara. Sí terciario, INTP y INFP. Que les digan que no son realistas, que no tienen la capacidad de aprender de sus errores y que no entienden la vida tal y como es porque están a otra cosa o porque viven en un mundo de fantasía. Como podréis ver, el tipo de cosas que ofenden son cosas que sí que pueden tener en realidad cada una de las personalidades, que las pueden madurar, que tal vez tengan motivos para estar en contra de lo que dice esta persona que te intenta ofender, ya que no es algo ajeno a ellos, pero les cuesta mostrarlo al público. Necesitan trabajarlo un poco más y que la gente que les conozca también puedan verlo un poco más claro como pueden ver la función dominante y la función auxiliar. Este tipo de reacción que tenemos por dentro cuando nos critican cierta parte de nosotros puede ser muy útil a la hora de decidir entre una personalidad u otra en caso de que tengamos dudas. Y hasta aquí nuestro análisis de la función terciaria, que esperamos que te haya sido útil para aprender más sobre esta función y para usarla como truco a la hora de typearte, especialmente el tema de la ofensa interna, que nos parece uno de los mejores trucos para confirmar una personalidad si tienes dudas entre varias. ¿Te ha ayudado? ¿Ha encajado con tu personalidad lo que hemos dicho? ¿Quieres añadir más detalles sobre esta función? Déjalo todo en los comentarios.
Si te ha gustado el vídeo, deja un pulgar arriba y si eres nuevo por aquí, suscríbete a nuestra academia para seguir aprendiendo juntos. Nos volveremos a ver aquí, en la Academia MBTI. ¡Hasta la próxima!